Buenos días, buenas tardes, espero que estén bien. Volviendo a otro análisis de el IES para el día 6 de agosto. Buenas, buenas. Bueno, ahorita ya estamos listos para el análisis. ¿Cómo se escucha? Bueno, 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 bueno. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Estamos ya listos. Vamos a empezar. Bueno, vemos aquí el IES en la gráfica de Footprints con el TPO. El precio donde llegó. Aquí se ha quedado el precio en el 58.50. En el single print que marcamos ayer. Para que vean lo importante, mapear. Hoy no tenemos single print. Tenemos uno aquí chiquitito que no vale la pena marcar. Nos pasamos al gráfico de 15 minutos. Bueno, llegó al 127, retrocedió. Vamos a ver qué hace mañana. No podemos, nosotros no predecimos, sino que proyectamos. Proyectamos para ver hacia dónde son las mayores posibilidades que pueda ir el precio. Si ven, estos son el single print que marcamos ayer. Y qué belleza aquí, vean. Esta zona, ¿cómo le costó pasar este día? Es más, ahorita la vamos a alargar un poco. Porque muy probablemente, si mañana vamos para arriba, va a llegar a ser una zona relevante, que es la zona de el POC y el Variable Height del día de ayer. Ahora quedamos con la caja de control abajo. Entonces vamos a darle un copy paste, copiar y pegamos aquí. Increíble, ¿verdad? Es prácticamente el single print del que marcamos ayer. Pero esta es la zona relevante a donde, si lo perdemos, esta zona, como dijimos ayer, ¿verdad? Si llegamos a perder esta zona, pues nos vamos directamente a lo que sería eh, eh, ventas. ¿Verdad? Quiero ver las herramientas. A pasar a la herramienta de dibujo para hacer la proyección. Ayer habíamos dicho de que si el precio estaba por encima que comprábamos, pues yo hice hoy tres compras, no, dos compras, no, tres compras de 8 punticos en esta zona de aquí. Y daba poquito, o sea, fue rebotes que daba aquí, el precio quería caer. Luego intenté una venta, me sacó un stop, y luego un break-even, y luego intenté otra compra y le logré sacar lo que me había quitado del stop.
Ahora aquí vamos a proyectar para el día de hoy. ¿Qué tenemos? Aquí teníamos una P, ahora tenemos una P. Esto normalmente en el lenguaje del perfil de volumen significa que el precio, como terminó abajo, va a querer seguir cayendo hacia las siguientes zonas. Esta zona de aquí que es súper relevante, es el otro single print. El variable low que tenemos marcado de este día. Pero ahora ya no me interesa este, sino que me interesan los que quedaron para el día de hoy. Entonces, a esto lo vamos, bueno, por eso lo hago, no, lo vamos a hacer nosotros aquí. El POC quedó aquí y el variable low quedó aquí. Ok, estamos en esta caja de aquí. Aquí tenemos ya nuestra cajita verde. Ahora, ¿qué esperar? Vamos a ver aquí qué esperar. Eh, bueno, primera proyección. El precio puede venir, lo tenemos en rojo, sí. Bueno, el precio puede venir aquí, subir aquí al POC y venirse hasta esta zona. Esa sería la número uno. Esta es la número número dos. Número dos sería lo mismo. O sea, solo que para arriba. En vez de que, o sea, que venga, en vez de subir, haría esto y aquí ya nos vamos para arriba. Claro, aquí va a haber estorbo, pero no sé, con convicción esto se lo pasaría llevando. No tenemos ningún single print, o sea que no hay ningún estorbo más que esta zona misma, que es el cajón, porque hemos quedado por el lado de abajo del cajón. Entonces, hay una alta probabilidad de que esto siga cayendo, pero tenemos una gran tendencia alcista, pero como en el mismo desarrollo del día, por ejemplo, en el inicio del balance del día, se fijaron que esto era un cajón, prácticamente una forma de D, que se formó un balance ahí. Entonces, luego del balance, pues se logró desprender el precio, ya nosotros ya estábamos buscando ventas, ¿verdad? En la zona en la zona de cuando se formó la caja. Aquí se formó una caja que se llama Initial Balance. Entonces ahí fue donde me sacaron dos veces, una con stop y otra en break even. Yo andaba buscando el 80, que era aquí el alto de esto, pero igual, o sea, no se dio. O sea, sí se dio después y cayó y con fuerza. Pero bueno, entonces tenemos el escenario de compra que siempre y cuando respete el 7750. Y tenemos el escenario de venta, o sea que aquí podríamos entrar en compra y vender aquí dependiendo, o sea, en el 770, dependiendo del gatillo que nos dé en esta zona del 50 o del 70. Ya vimos que Asia hace un montón de cosas, perdón, el ETH hace un montón de cosas que luego ya mañana pues ya queda distorsionado el precio, pues, pero las proyecciones que tenemos son esta en venta y esta en compra, ¿ya?
Entonces, eh, no hay otra proyección aquí, o sea, no hay más. O sea, esto, venta. Ok, ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una gran resistencia. Todo esto es un gran imbalance comprador. Si esto lo llegan a romper, ay, perdón, si esto lo llegan a romper, nos iríamos hasta aquí, hasta la zona del... esta zona es relevantísima, desde ayer lo dijimos, en 7000 al 7690, del 7700 al 7690. Y aquí ya, sí ya quedaría como algo así para seguir subiendo. ¿Verdad? Entonces, eh, solo son dos proyecciones, solo que si esta llega a romper, yo aquí ya no vendiera, sino que esperaría a ver qué hace en este cajón de aquí. O sea, en esta zona de aquí, entre el 720 aproximadamente y el 700 y el 690 y el 7690 y el 7700, habría que ver qué es lo que hace en esta zona de aquí. Si aquí da compras, pues aquí sería la mejor zona de compras. ¿Verdad? Esta zona de aquí puede ser de compras también. Entonces, ¿qué tal si mañana tenemos un escenario así? También. Bueno, primero tenemos este de compras. También se puede dar este escenario de compras. Que llegue aquí, esta sería la venta, desde aquí arriba, y aquí buscar la compra. Vea, también podría darse eso. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos niveles. Marquen estos single prints, esta caja de hoy, esta creo que sí la vamos a anular, la de, la de ayer, porque prácticamente pues ya, ¿cómo se llama? Ese POC ya fue revisitado muchas veces, así que no tiene cuenta, ahorita lo vamos a quitar. No tiene validez. El- es un análisis rápido porque como ya nos mostró el día, eh, las intenciones, o sea, la intención era ahora hacer el día, hay un día de la semana que hacen el retroceso que se llama midweek y ese termina en rojo ese día, cuando la tendencia es alcista. Perdón. Ahorita, vamos a borrar este, ya queda obsoleto para no tener tantas cosas, pero ahora tenemos nuestro gran cajón aquí. Y esta zona no le he quitado porque aquí es donde espero yo las compras fuertes, que es donde se inició todo esto, todo esto, todas estas compras. Aquí era el alto anterior, ya. O sea que si esta venta se da, yo hasta aquí la sacaría en el 23, que ahí en 24, ahí me saldría, esperando a ver qué hace aquí el precio. Si lo rompe, pues que lo rompa y qué bueno, porque aquí vamos a comprar sabroso. Y si sigue rompiendo, bueno, entonces ya declaramos sesgo bajista y cambio de tendencia otra vez. Ya, de aquí ya no podría pasar. Esta zona de aquí ya no debería de pasar, porque es el inicio. O sea, este sí lo, es más, este lo podrían visitar, este varias área low que quedó virgen. Es más, esta la voy a, esta zona del 7710. O sea que el precio puede engañar con un, con un mechazo, como fue hoy que estuvo moviendo con un grandes mechas, o sea, bajar aquí, bajarse hasta
7010, hacer el reingreso y tener esto aquí en cuenta, varias áreas low. Ese sería otro escenario. ¿Eh? Entonces, una compañera de trading me preguntaba cómo anclar. Quiero que vean, nos vamos a ir a un gráfico de 5 minutos. Vamos a... Porque en el de 15 minutos no hizo un double head, en este caso, porque como es arriba es un double head, si es abajo es un double foot. Vamos a ir a 5 minutos y vaya, primera regla es que la segunda pata, o sea, o en la segunda cabeza, en este caso, porque vamos para abajo y venimos de arriba, tengo un retroceso no menor, como dijimos ayer, del 38%. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver targets. Venimos aquí. Pero antes de esto, quiero medir. Yo ya lo había medido, pero lo vamos a hacer con ustedes para que vean que llegó al 38 exacto. O sea, al tic. Ok. Entonces, hoy tenemos, y la ponemos aquí, que es el alto este, ahí. ¿Y qué pasó? Llegó al 161, 162. ¿Ya? Y ya creo que aquí termina el ciclo. Y entonces mañana podríamos esperar compra. ¿Ya? Por eso, porque como aquí ya terminó, aquí podría ser un engaño a esta zona de aquí, que es el 50% de todo el movimiento de Nueva York, para entrar en zona de descuento, porque estamos en zona premium. ¿Ya? Entonces, si nosotros medimos todo el movimiento desde aquí al alto de hoy, ¿a dónde queda el 50%? Esto no es casualidad. O sea, el algoritmo se mueve. Esto no es casualidad. Tenemos todo el movimiento, el 50%, ahí está el 200%. Entonces el amague lo podrían hacer ahorita en la apertura, que acaba de aperturar con gap bajista. Y, y bueno, empezó con gap bajista. Entonces ahorita hay que tener, ¿cómo se llama?, en cuenta. Perdón, muchachos. Bueno, aquí ya tenemos el 50%, o sea que aquí este precio hay que tenerlo en cuenta. Por eso hoy mencioné el 7740, porque esta zona me gusta, como para que hagan un mechazo o algo, ¿verdad? Y de ahí a irnos para arriba. Pero todo va a depender de lo que haga eh, Mr. Asia y Londres, que nos chingan todas las proyecciones. Pero bueno, durante la sesión también se va uno acoplando a lo que el precio le va diciendo. ¿Ya? Entonces hay que tener, ¿cómo se llama? Eso siempre en cuenta. ¿Qué nos quiere decir el precio? Desde aquí yo empecé a notar debilidad y empecé a buscar, querer entrar en esta zona de por aquí hasta el 80, hasta aquí, perdón, el 80, que es el variable high de ayer.
no, perdón, era el Variant Low de RTH, de ETH, perdón. Por eso es que, bueno, eh, yo creo que por ahora es todo. Ya vimos las proyecciones. Tenemos para arriba y tenemos para abajo, pero eh, ahí, ¿cómo se llama? Lo que quiera dar el precio, eso vamos a tomar. Lo que sí hay que seguir mapeando. Hoy no había mucho que mapear más que la zona del cajón que dejó y ya estuvo. ¿Por qué? Porque no hubo single prints. Hubo mucho balance, un día de balance. Los dejo por hoy y nos vemos mañana con un nuevo video. Gracias.